Dice la palabra de nuestro Dios: dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Otra vez, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Hemos iniciado cantando que tú eres el pan de vida. Tu palabra es el pan que nos puede saciar. Tu palabra es el pan que puede alimentar nuestro espíritu y darnos la dirección, el consejo, la luz para poder continuar el ministerio y la obra a la cual tú nos has llamado a todos los que estamos aquí. Seamos gente de ministerio, gente de liderazgo o gente que se congrega con sus pastores, que cada uno entendamos que es la palabra la que nos puede llevar a donde nos tiene que llevar por su poder y su gracia. Señor, bendícenos en este tiempo. Espíritu Santo, mientras envío la palabra, tú eres el único que puede tocar nuestros corazones con ella. Así es que, Espíritu de Dios, bendícenos, por favor. Precioso Espíritu Santo, toca cada corazón y bendice cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a hacer ajustes en mi cabecita para poder resumir y tratar de acomodar lo que quiero compartirles. Aunque usted se va a dar cuenta que no, todo mi mensaje no va a estar tan enfocado en el versículo que le leí, pero de alguna manera quiero llevarlo hacia allí, moverlo hacia allí. Y es que quiero compartir sobre una historia del modelo de la iglesia. Porque en sí, el pueblo de Israel, si usted lee la palabra de Dios, el pueblo de Israel es el modelo de la iglesia. Todo lo excelente que se le prometió al pueblo de Israel son promesas para la iglesia. Todos los errores del pueblo de Israel, todas sus fallas, sus rebeldías, sus descuidos, es parte de la figura de la iglesia. Así es que no puedo tomar otra figura más que al pueblo de Israel para poder tratar de entender algunas situaciones que estamos viviendo en estos días. Pastores, líderes, iglesias, sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Las señales se están apresurando. Tal parece que el kairos de Dios está cayendo sobre la tierra y el cronos está siendo descompuesto. ¿Por qué? Porque es increíble que ya estemos en octubre. Es increíble que ahorita estemos aquí y ustedes el domingo ya están predicando en su congregación y el lunes ya empezamos otra semana. Entonces algo está sucediendo en el planeta Tierra. Algo está sucediendo en toda la atmósfera de la tierra, en toda la creación. Algo está pasando de tal manera que Dios está acelerando los tiempos porque a Él le urge que la gente lo conozca. Estamos teniendo un grave problema a nivel cristianismo, sobre todo en contexto desde a todo lo que es América, Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica. Estamos teniendo un grave problema. ¿Por qué? No estamos los ministerios cumpliendo la función que deberíamos de cumplir. La iglesia no está cumpliendo la misión para la cual fue puesta en esta tierra. La iglesia no está logrando entender qué es lo que Dios está haciendo. Hay tantas cosas que tendríamos que analizar a la luz de la Escritura, como el hecho de que en algún momento se esté en las redes sociales escribiendo tanto de que se ore por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, que tenga paz y que haya mucha paz, y en algún momento leyendo la Escritura entendemos que Israel no va a tener paz, no va a tener paz. De hecho, hay una revelación muy fuerte en el libro de los Salmos cuando dice orad por la paz de Jerusalén, y no se hablaba en el contexto de que ya nadie los moleste y que estén muy tranquilos, porque por el error de Josué, Dios le había dicho al pueblo de Israel: por no haber destruido a todos tus enemigos, a todas las naciones que están a tu alrededor, ellas serán ahora como espinas en tus costados. Y ahí las tiene el pueblo de Israel, ahí siguen las espinas. El asunto es que cuando la Biblia dice que se ore por la paz de Jerusalén, en el contexto de la revelación no se está pidiendo que haya una paz de tranquilidad, sino que se está diciendo: oremos por la paz que necesita Israel, porque la paz de Israel no es una tranquilidad. La paz de Israel se llama Jesús. Él es el príncipe de paz. Es por eso que cuando Él se despide de la tierra, Él les dice: a mi paz os dejo, mi paz os doy. No les doy una paz como la que dan los hombres. Los hombres les pueden dar una paz. ¿Cuál es la manera en que yo te dé paz a ti, Pastor Aurora? Que no te cause yo problemas ni te lastime yo, sino que estés yo en paz contigo y tú conmigo. Pero en el contexto de Dios, lo que se dice es: orad por la paz de Jerusalén. Y la única paz que Jerusalén o que Israel puede tener es Jesús.
no es un asunto de conflictos. Así es que si creemos que esto va a disminuir, la Biblia dice que esto va a subir. ¿Por qué? Porque precisamente las señales se están acelerando, las señales se están aumentando. Y perdónenme, pero las señales no es para el mundo. El mundo está espantado, el mundo está preocupado. Inmediatamente después del ataque de Irán a Israel, y que Israel solamente contestó en palabras y les dijo: esto nos lo van a pagar y vamos a atacar sus estaciones, sus bases petroleras. Inmediatamente el petróleo se disparó. Inmediatamente todo se movilizó, solo por unas palabras que dijo mi tocayo, Benjamín Netanyahu. Es muy listo el hombre porque se llama Benjamín. El asunto es que esto no va a disminuir, iglesia. Esto va a ir creciendo. Y las señales no son para el mundo. El mundo no sabe nada de esto. Las señales no son para el mundo, las señales son para la iglesia. Y la iglesia no está entendiendo las señales. La iglesia está perdida, no logra entender las señales de Dios. Todo conflicto que hay en la nación y que esté dirigido hacia Israel es una señal para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios debemos de estar muy apercibidos de lo que viene. Y lo que viene es fuerte. Dos cosas: lo que viene es fuerte y lo que viene es grande. Dos cosas: lo que viene es fuerte y lo que viene es grande. Número uno, lo que viene es fuerte. Viene un sacudimiento sobre la tierra de tal manera que va a haber una mortandad impresionante en muchos lugares a través de diferentes conflictos. Pero lo grande que viene es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que están por despertar y mostrar la gloria de su Dios y mostrar el poder de su Dios. Esa es la grandeza que está preparándose. Cuando Dios nos dijo hace 3 años, nos dijo: dile a la iglesia que el niño está por nacer, pero antes de que nazcan los dolores de parto van a ser muy fuertes, pero que el niño va a nacer. Cuando Dios nos dijo eso, a mí me sorprendió oír a un profeta amigo mío que estaba predicando en otra iglesia, en otro país, y en ese momento que yo le escuché a él en su predicación, dijo, al final de su predicación dijo: México, dice Dios que el niño está por nacer, pero los dolores de parto se van a multiplicar en gran manera. Entonces yo le decía: Padre, sí es cierto, el niño es el avivamiento que va a caer sobre nuestra nación, pero antes de que venga el avivamiento, los dolores de parto van a ser muy fuertes. Y creo que han empezado los dolores de parto en nuestra nación. Nuestra nación está sufriendo, está siendo muy golpeada. Pero ¿qué está esperando esta tierra? Está esperando la manifestación gloriosa. La manifestación gloriosa de nosotros, los hijos de Dios. ¿Listos? Entonces, ¿por qué tengo que tomar el modelo y la figura del pueblo de Israel en el contexto de la pérdida de la gloria de Dios? Porque el asunto es que la iglesia tiene la gloria de Dios, pero parece que la gloria está perdida. Y es que el modelo tanto de pastoral, vamos a decirlo, el modelo ministerial y de liderazgo y de la iglesia, le encontramos en un hombre llamado Elí. Parece que él es el modelo, la figura, antes de llegar a 1 de Samuel capítulo 4 verso 22, antes de llegar a ese versículo que es como el cierre final. Todo el modelo es Elí. Y es que desafortunadamente, perdónenme que les diga esto, desafortunadamente no hay tanta diferencia en estos tiempos como en los tiempos de Elí. Parece que no se difiere de muchas cosas. Parece que hay un problema muy parecido en estos tiempos. ¿Cómo empieza todo? Todo empieza en el lugar donde ministra el sacerdote Elí. Ahí empieza todo. Y empezamos a ver el problema que empieza a tener el ministerio, el liderazgo y la misma iglesia. Y no podemos tomar a Elí solamente como la figura pastoral o la figura ministerial que somos nosotros, sino que también tenemos que entender que hay un problema en el liderazgo en nuestras congregaciones. No solamente hay un problema en el liderazgo en nuestras congregaciones, hay un problema a nivel iglesia también en los congregantes de nuestras congregaciones. Entonces, Elí puede ser la figura clave porque es sacerdote. Y al final de cuentas nosotros somos sacerdotes. Desde el pastor que ministra ahí hasta el hermano recién convertido, somos sacerdotes. Esa es una de las bendiciones que Dios nos ha dado. Somos reyes y sacerdotes. Entonces, Elí
empieza a mostrar un problema que estamos viviendo en estos días. Y el primer problema que Elí muestra es la falta de discernimiento. Hay una mujer que periódicamente está yendo a orar a Dios, pero para este momento esta mujer llega como al tope final del dolor de su corazón. Llega como al el último esfuerzo que ella ya va a hacer. Después de esto ya no voy a hacer nada ni quiero hacer nada, probablemente es lo que pensó. ¿Por qué? Porque esta mujer lo que necesita es un hijo. Ella quiere un hijo. Y ella va a derramar su corazón delante de la presencia de Dios, pidiendo y clamando a Dios por un hijo. El asunto es que ella está haciendo un deesis. La palabra deesis en Lucas 1:43 se habla de la oración de Zacarías. Y la palabra, cuando el ángel le dice a Zacarías, tu oración ha sido oído en los cielos, la palabra oración que viene ahí es la palabra deesis, que es petición, ruego y súplica. Es la misma palabra en el contexto de en el hebreo, que Ana hace ahí en el templo. Y ella derrama su alma, ella está llorando, ella se está moviendo, ella está tirada. Ella está sacando lo último que le queda para ver si Dios tiene misericordia de ella. Pero resulta que el hombre de Dios, el líder, el hombre que tiene que tener una percepción espiritual para poder discernir qué es lo que está haciendo esa mujer, ya lo ha perdido. Ya lo ha perdido. Y cuando se pierde el sentido de lo que es el discernimiento, no se puede diferenciar lo bueno de lo malo. Y es un problema que estamos viviendo. Es por eso, continúo ahorita con Eliana. Voy tantito al punto de partida de cómo se perdió el discernimiento. Cuando Satanás llega, Génesis capítulo 3, cuando Satanás habla con Eva, él empieza a ofrecerle cosas a Eva. Y empieza a decirle cosas que de alguna manera ella no las entendía, porque no estaban en su entendimiento, porque no eran parte de ella. Pero él empezó a seducirla a través del fruto que Dios había prohibido que comiera. Empezó a ser seducida a ella. Entonces, una vez que la sedujo y fue atraída a ella, ella perdió todo. Lo que el diablo le ofreció a Eva, si usted me pone atención en esto, lo que el diablo le ofreció a Eva no es que pecara contra Dios, no es que deseara ser como Dios, porque al final de cuentas ella era como Dios, sino que el diablo le ofrece es que ella logre descubrir algo con lo cual Dios no los creó. Dios no los creó para que en ellos viviera lo bueno y lo malo. Dios los creó para que en ellos solamente viviera lo bueno. Ellos no sabían nada de lo malo. No se peleaban, no discutían, no se enojaban en el huerto del Edén, no tenían problemas, no tenían dolores, no andaban enfermos, no andaban padeciendo ahí adentro. Todo era perfecto en el huerto del Edén. El asunto es que Satanás lo que le dice es, mira, si tú logras saber lo que es bueno y lo que es malo, vas a ser igual a Dios. ¿Quién es el único que sabía lo bueno y lo malo? Solo Dios. A nosotros no se nos dio eso. Por eso Dios le dice a Adán, de todo coman, pero no se les ocurra meterse a conocer lo bueno y lo malo. No se metan. Y no se metan a conocer lo bueno y lo malo por una sencilla razón, porque lo bueno los va a mantener en vida, lo malo los va a matar. En el momento en que Eva le obedece a Satanás, en ese momento lo malo entra a ella. Y cuando entra lo malo por la desobediencia, en ese momento se muere. Y después mata a su marido. Sí, porque si creemos que nuestra querida madre fue inocente, no, mató a su marido. No se murió sola. Tenga cuidado. Eso de mi vida, mi cielo, mi amor, tenga cuidado, algo va a pedir. No le voy a pedir que se come algo prohibido. Entonces, a partir de ese momento, entendemos algo ahí. Eva no sabía discernir entre lo bueno y lo malo. Sin en cambio ahora,
tiene que discernir entre lo bueno y lo malo, porque lo bueno y lo malo ya lo están empezando a conocer ellos. Ahora, vemos al sacerdote Elí que está en el templo. Ana está tirada llorándole a Dios, derramando su alma, y el sacerdote Elí, en lugar de tener una percepción espiritual y discernir que esta mujer ha venido a derramar su corazón porque algo quiere de Dios, el hombre dice: esta está borracha. Y perdón, pero aquí en el templo, en esta santa casa, aquí no entran los borrachos. Esto dice en algunos lados, aquí sí lo recibimos. Pero le pedimos a Dios que se los quite, no creo que cada ustedes van a venir aquí alegres. El asunto es que él iba y le dice: ¿hasta cuándo vas a dejar de andar con tu tequilita, Ana? Y Ana le dice: mi señor, no es tequila, señor. Ay, es algo más fuerte. Ana le dice: mi señor, no pienses mal de tu sierva, no pienses mal de mí. He venido a derramar mi alma para pedirle a Dios. Y empieza a hablar con ella. Hay algo preocupante. Hay gente que está buscando a Dios y que está pidiéndole a Dios cosas que, por no discernir tanto los ministerios como los líderes, empezamos a tomar nosotros decisiones de que está mal. Eso que está diciendo está mal. Y eso está mal porque hay una falta de discernimiento. Ese fue el primer problema de Elí. Y después de ahí nos vamos al capítulo 3. En el capítulo 3 empieza todo el problema. Ana ya le había dicho: no he bebido vino ni sidra, he venido a derramar mi alma delante de Dios. Pero él no discernió eso. Su percepción espiritual no era de: esa mujer, voy a orar por ella. Se ve que trae una carga, una lucha impresionante. Y él estaba percibiendo algo que no era lo que ella estaba haciendo. No estaba viendo lo que ella estaba haciendo. Pero vámonos por favor al capítulo 3. Vámonos al capítulo 3 para ir caminando rápido, porque dije que me iba a apurar. En el capítulo 3, capítulo 3, verso 1. Desde ahí vamos a empezar a encontrar los detalles. Dice la escritura en el verso 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Digan escaseaba. Digan escaseaba. No había visión con frecuencia, digan visión. Y aconteció un día que, estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Dice: y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Digan falta de visión. 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Digan templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Dónde estaba qué? El arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Listos. Para esto ya pasó todo. Ana se embaraza, Ana tiene su bebé milagrosamente. Pero para esto ella hizo un pacto con Dios, un trato con Dios, y le dijo: si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar, yo te lo voy a entregar. Cuando yo lo destete, te lo voy a traer al templo para que viva aquí. Fíjese qué paradoja de la vida. Una mujer que necesita un hijo y al final de cuentas se va a deshacer de él. ¿Por qué? Porque para Ana lo más poderoso era eliminar el oprobio, eliminar la maldición. No tener un hijo era una maldición, era un oprobio. Ella quería eliminar la maldición y el oprobio. Y Dios, que a través de la figura de Jesús, a través de la obra de Jesús, viene a quitarnos la maldición y el oprobio a nosotros, a su iglesia. Entonces Ana está buscando eso y después lleva al niño al templo. Y sigue toda la historia, usted la lee en casa, capítulo 1, capítulo 2. Y ella le hace una túnica cada año, se la lleva a su niño y lo ve que va creciendo. Ahora, aquí lo extraordinario de esto es, te leí 1 de Samuel capítulo 4, verso 22. En todo el capítulo 4 hay un evento impresionante donde 11 veces se repite la palabra arca de Dios o el arca del pacto. El asunto es que el arca de Dios estaba en un lugar y que se supone que nadie debería de estar ahí.
Y en lugar de que Elí le hiciera una tiendita, un cuartito, un lugarcito, como la tsunamita se lo hizo Eliseo, en lugar de hacerle un cuartito o algo a Samuel, Samuel dormía. Samuel dormía en el templo donde estaba. ¿Dónde tenemos que dormir nosotros? Junto al arca, siempre junto al arca. No nos olvidemos que el arca representa la presencia de Dios o la gloria de Dios. Entonces Samuel está durmiendo junto a la presencia de Dios. Ahora espéreme, algo va a suceder. El hecho de permanecer, el hecho de estar junto a la presencia o el arca de Dios trae resultados que nunca vas a entender y que te van a cambiar toda tu historia y que te van a cambiar toda tu vida, todo tu ministerio, todo tu liderazgo y que te van a llevar en un momento. Entonces está Samuel allí. Pero empiezo en el verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. ¿Cuándo? En esos días. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Yo les dije que no hay mucha diferencia de estos tiempos. ¿Qué es lo que más escasea en estos días? La palabra. Perdónenme, pero lo que más escasea es la palabra. Hay tanta palabra de Dios, tanta palabra rica que podemos compartir, que no hay necesidad de estar hablando de cosas que no debemos de hablar. Hay tanta palabra. A veces a mí se me complica un poco y me dice la pastora: trata de irte a lo práctico de la gente, porque nos hablas tanta palabra y nos enseñas tanto, pero siento que algo te falta, que le pegues a la gente ahí con la palabra en el corazón. Entonces yo creo, iglesia, y tenemos que entenderlo, sí hay escasez de palabra. Perdóneme, métase a las redes sociales. Hay tanta motivación, hay tanto ánimo, tanta promesa. Estamos cayendo en algún momento en alguna orillita, pellizcando ahí asuntos de astrología, adivinación y no sé cuánta cosa. Porque de repente vemos frases como: hoy en este día abre la puerta de tu casa, que la bendición va a entrar. Ya llegó, es en este mes. Piscis, nada más falta que le pongan. Pero va a entrar la bendición en la casa, pero ¿de quién? ¿De quién? ¿Por qué no puede entrar en todas las casas? Es más, hay gente que no está siendo bendecida ahorita, porque Dios la tiene en un trato, y la tiene en un trato porque Él los quiere bendecir, pero primero va a tratar. Si no trata, no puede bendecir. Y como quisiera tener tiempo para culminar con la última historia de la entrada del arca de Dios a Jerusalén, cuando David va danzando y se le ve todo, la intimidad. El asunto es este, que vemos que se ha escaseado la palabra. ¿Qué no había? Quiere decir que el sacerdote Elí, que había descuidado la palabra. ¿Por qué había descuidado la palabra? Porque ya no tenía discernimiento. Perdóneme, la carga que mi esposa y yo tenemos como apóstoles es no mantenernos así, porque es cómodo mantenerte así, es cómodo. Pero cuando tú sabes que tienes una responsabilidad ministerial y que no trabajas solamente con ovejas, sino que ahora trabajas con pastores, pues a los pastores no los vas a andar engañando, no vas a andar jugando con ellos. A los pastores no les vas a andar contando las muelas. Bueno, algunos ya no tienen. El asunto es que no puedes andarles contando las muelas y estarles fantaseando algo, o darles una palabra, un bistec nada más para que se vayan contentos. El asunto es que tenemos la carga de tener que estar buscando, rebuscando y tratando de decir: Dios, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que quieres? Este congreso Avívate en su presencia es avivar todas las áreas de nuestra vida. Y lo que se ha escaseado es la palabra. Perdónenme, en los púlpitos falta palabra. Por eso lo que más debemos de predicar es la palabra. Pastores de la red, ustedes saben que material tienen de sobra. Su pastor tiene más de 40 manuales. Y yo me pongo a pensar, cancelo y reprendo en el nombre del Señor, y de repente digo: pero es que o es coincidencia o qué onda, o de plano el chamuco está muy bravo contra la pastora, porque los manuales específicos que ha hecho para cosas muy específicas, si no se anda muriendo, se anda cayendo, bueno, se anda quebrando. Le he visto pasar con un parche allí después del hospital y yo aquí predicando, y cosas horribles que ha vivido la pastora.
Y le llama uno de los hijos de New Jersey y le dice: ma, ¿está bien? Sí, porque está haciendo otro manual. No, estoy bien, todo bien. Todo bien, le dijo el miércoles, y el viernes ya estaba tirada ahí con toda la cara abierta. Y acaba de terminar un manual que vamos ahorita a impartir en New Jersey y en Nashville, en Tennessee. Acaba de terminar un manual de sanidad interior. Había tardado mucho en hacer algo de sanidad interior, solamente que ahora recibió una luz diferente. Recibió una luz acerca de Lucas 4:18. Pues es un texto que todo el mundo lo conocemos y hemos predicado de él. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Y resulta que le cae la luz a la pastora y dice: o sea que la unción es específica. O sea que la unción tiene una función y nosotros no la estamos haciendo. ¿Cómo empieza Jesús su ministerio? Así lo empieza. Lucas 4:18, no se olvide, Lucas 4:18, ¿de dónde acaba de venir Jesús? Del desierto. Acaba de surtirse al enemigo, acaba de salir victorioso del desierto. Llega a la sinagoga, Lucas 4:18, pide el rollo, empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para, número 1, dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, libertar a los cautivos. Y empieza a decir: la unción de Dios es para que yo entre adentro de ellos. La ley ya hizo todo afuera de ellos, ahora yo voy a hacer todo adentro. Y empieza a hablar quebrantados y la iglesia no estamos haciendo ese trabajo. Y empezó a desarrollar todo eso ella. Revisé el manual, chequeé y dije: esto está fenomenal. Así es que dentro de un tiempo aquí la iglesia va a tener ese manual, lo vamos a dar aquí en casa. Y aparte vamos a hacer unos módulos de restauración, donde van a venir solo las mujeres con la pastora, solo los hombres van a venir conmigo, y aquí nos vamos a encerrar en las cabañas todo un día. Aquí vamos a hacer una carnita asada bien rico y todo, y le vamos a ministrar a los varones, yo y ellas sus mujeres. Y luego vamos a encerrar a los jóvenes y les vamos a dar sanidad interior. Vamos a trabajar fuerte esto. Tenemos gente que está atorada, tenemos gente que no sale de lo mismo porque no habíamos entendido ese principio. Entonces hay una ausencia de la palabra. ¿Qué tenemos que hacer en los púlpitos? Volver a permitir que reine la palabra, que desde este lugar se hable la palabra, que no falte la palabra, que siempre haya una palabra, porque dice que ella es vida, la palabra. Entonces se había escaseado la palabra. No solamente eso, dice allí, se escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. O sea, sí había visión, si usted pone atención, había visión, pero no con frecuencia. Quiere decir que ya era más esporádico el ver cosas que Dios quería que se viera. Remato, se había escaseado la palabra. No se olvide, no había Biblia, no había pergaminos suficientes para que la gente lo leyera. Y aparte de eso, no había la estructura del orden de Dios en todas las áreas, tanto la ceremonial, la ley las leyes que de alguna manera conectaban al hombre con Dios y que Dios pudiera hablarle al hombre, sino que Dios levantaba hombres en determinado tiempo y en determinado lugar, y Dios hablaba a través de esos hombres. A través de esos hombres es que Dios hablaba. Y Elí era en ese momento la voz de Dios. Él era el hombre que tenía que traer la palabra de Dios, la palabra del cielo, y dársela al pueblo. Se había escaseado. Elí, Dios ya no hablaba con Elí. No que Elí no hablara con Dios, porque perdóname, una cosa es que usted y yo hablemos con Dios y otra cosa es que Dios nos hable. Esta es otra cosa. Dios había dejado de hablar con Elí, ya no había palabra. Lo siguiente, no había visión con frecuencia. Elí ya no tenía una visión. No se olvide que muchos de los sacerdotes eran visionarios, era gente vidente. No solamente los profetas eran videntes, también había sacerdotes que tenían esa percepción de la visión espiritual. Se había perdido la visión. Estamos hablando de un ministerio ya en decadencia. Por eso, queridos pastores, nosotros tenemos que ir de menos. De lo poco le tiramos a lo mucho. Sí, porque a veces nos encanta la palabra que Dios le dio a Job. Aunque tu postrer estado fue pequeño, el último será. Eso nos encanta. Sí, pero hay que pagar un precio.
Y Elí había descuidado muchas cosas. Y aconteció un día, verso 12, aconteció un día que estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron, ¿qué? A oscurecer, de modo que no podía ver. No me voy a ir a la historia de sus hijos, nada más la voy a comentar tantito, porque al final de cuentas los pastores tenemos hijos espirituales y la iglesia son hijos. Y todo hombre y toda mujer de Dios que gana un alma es su hijo espiritual. Tiene que alimentarlo y ayudarlo a crecer y ponerlo bien en la congregación. Tal el hijo, tal el padre, tal el padre. Él tiene que aprender a orar, porque lo vea usted. Él tiene que aprender a alabar. Él tiene que comportarse. Él tiene que preguntarle: ese sobre que usted echa ahí, ¿para qué es? Ah, esa es mi honra, mi Dios, es mi diezmo. ¿Y cómo le hago? Hágale así. Tiene que, tal el padre, tacaño el padre. Entonces, él ya no lograba ver. Tan no lograba ver que sus hijos andaban tomando con los utensilios del templo, metiendo mujeres, teniendo relaciones allá adentro, haciendo y deshaciendo. Él ya no veía. Y un problema que tenemos actualmente, por eso les dije, no hay mucha diferencia, iglesia, pastor y líder, no hay mucha diferencia. Perdóname, pero yo no me puedo hacer de la vista gorda con el hermanito tal o la hermanita tal, porque a mí me conviene, él a mí me conviene. Es el mejor diezmador, es el que me da más aplausos, es el que todavía ni lo toco y ya se cae. Es mi cliente. No puedo yo hacerme de la vista gorda que él esté haciendo malas cosas delante de Dios y tenerlo junto a mí en el liderazgo. No puedo. Eso a mí me va a traer una consecuencia muy grave. ¿Sí me está entendiendo? Elí tuvo ese problema. Es por eso que Dios le había dicho en el capítulo 3, Dios le había dicho: yo te dije, Elí, que nunca iba a faltar hombre de tu casa que no me sirviera. Nunca tal haga yo, porque no habrá hombre que me sirva. Y el que quede fuerte, viril y joven no va a tener hijos, le va a ir mal. Nunca va a haber nadie más de ti. La consecuencia fue la decadencia del ministerio. Y entonces ya él ya no veía. Perdone mi iglesia, si vemos algo, no dejemos que la gloria de Dios se vaya, porque nos hacemos los que no vimos. ¿Sí me está entendiendo? Es un grave problema en Elí. Verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Habitar en su presencia. Yo quiero habitar en su presencia. ¿Dónde dormía Samuel? Donde estaba el arca, donde estaba la presencia, la gloria de Dios. Ahí es donde dormía Samuel. Oiga, qué tremendo privilegio. Mientras que el sacerdote, el hombre de Dios, estaba en sus aposentos, el hombre milagro, el hombre de reforma, el hombre que ni siquiera sabía para qué había nacido, dormía junto al arca de Dios. Estar junto al arca de Dios es estar junto a la presencia de Dios, o en la presencia de Dios. Permanecer en la presencia de Dios, estar junto a la presencia de Dios, va a provocar que algo pase en nuestra vida. Algo va a decidir hacer Dios si estamos en su presencia, si permanecemos en su presencia. De tal manera que ahora Dios, antes de que les diga, dice ahí en el verso 3, donde dice que estaba el arca de Dios. Y antes, ojo, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Antes que la lámpara de Dios fuese, ¿qué? Apagado. Ok, ¿quién es la lámpara de Dios? ¿Quién es la lámpara de Dios? La lámpara de Dios es Elí. El sacerdote es la lámpara de Dios. Y dice el verso 3, antes que se apagara la lámpara de Dios, antes de que se muera el ministerio, antes de que se muera el pastor, antes de que se acabe su ministerio, yo voy a llamar a alguien que permanezca junto al arca. Si está junto al arca, lo voy a poder llamar, porque cuando yo le hable,
va a entender que le estoy llamando, que le estoy hablando. Entonces, antes de que se apagara la lámpara, porque la lámpara estaba por apagarse y la lámpara se iba a apagar de manera trágica. Es más, a la lámpara no solamente se le estaba agotando el aceite. Esto es impresionante, iglesia. A la lámpara no solo se le estaba agotando el aceite, sino que la lámpara iba a ser reventada, quebrada en el suelo. Esta es una tragedia impresionante. Perdóneme, yo sé que nos podemos equivocar como pastores. Yo sé que podemos regarla. Cuidemos que no se truene nuestra lámpara, porque Dios la puede tronar. Él sabe cómo hacerlo. Estamos viendo ministerios en este tiempo que eran excelentes, no sé qué pasó. Y el asunto es que antes de que la lámpara se apagara, porque se iba a apagar, y trágicamente, todo eso está en el capítulo 4, yo no se los puedo enseñar. Pero antes de que se apagara, Dios llamó a alguien que estaba en su presencia. Por eso, líderes, mientras más cerca estén de la presencia de Dios, miren, la pastora y yo le decimos a nuestro liderazgo: hijos, supérennos. Por el amor de Dios, supérennos. Queremos que sean mejores que nosotros. Un día su pastora y yo queremos estar sentados ahí oyéndolos así. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué cosa hizo Dios con este hombre y con esta mujer? ¿Cómo lo ha levantado Dios? Y que hayamos puesto nosotros solamente un granito. Porque al final de cuentas, alguien sembró, nosotros regamos, pero el crecimiento lo da el Señor. Toda la gloria es para Él. Usted puede estar parado junto a mí, lo pueden hermosear, pero usted no es producto mío. Usted y yo somos producto de Dios. Somos producto de lo que Él puede hacer en nosotros. Nosotros solamente somos un medio que Dios usa para poder. Entonces el medio se había arruinado, pero Dios va a levantar otro. Antes que la lámpara se apagara. Y miren, me encanta esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 17. Había habido una batalla impresionante otra vez contra los filisteos. No es cierto, no era contra los filisteos, era contra otra nación. Y de repente uno de los valientes de David se acerca a David y le dice: no vas a salir más a la guerra, no sea que se apague la lámpara de Dios. No sea que se apague la lámpara, porque los hombres de Dios somos la lámpara. Y tenemos que cuidar que haya aceite, porque en la ausencia de aceite, número 1, se pierde el discernimiento. Número 2, se pierde la visión. Número 3, se escasea la palabra. Y número 4, dejamos de ver. Y entonces, antes de que todo se acabara, Dios ya estaba preparando a alguien, Samuel. Y entonces Dios llama a Samuel. Y Samuel no tiene el entrenamiento, la preparación, porque el mismo sacerdote nunca lo preparó. Ya su nivel de él no era para preparar a un profeta. Él ya estaba en la decadencia. Perdóneme. Y esto es para los hijos pastores. Perdónenme que les diga esto, hijos de mi vida. Los ministerios frustrados en la iglesia no son culpa de ellos nada más, son culpa de nosotros. Nosotros tenemos la culpa. Por eso sé que la pastora es ruda, pero me encanta luego cuando ella dice: y apúrate a crecer porque me urge darte una patada y sacarte ya para afuera. Órale, no va a estar toda la vida aquí sentado junto a mí desperdiciando tu vida. Vamos a tener que abrir una obra con usted, pero apúrese a crecer. El fracaso de mucha gente con ministerio, perdóneme, nosotros lo provocamos, porque no los levantamos, no los lanzamos. Y espéreme, por el amor de Dios, usted ni siquiera va a padecer lo que la pastora Norma y yo padecimos. El pastor de ella fue mi pastor, fue nuestro pastor, el mismo pastor. Fuimos borregos del mismo rebaño, ovejas de lujo, no crea que éramos cualquier oveja, ¿verdad, hija? Y nuestro pastor nos mandaba, mire, casi nos mandaba a donde él sabía que nos iban a volar la cabeza, ¿sí o no, hija? Y yo decía: ¿qué le pasa a mi pastor? No invente. Nos mandaba a lugares donde la gente nos quería matar, nos balaceaban, nos secuestraban con nuestros hijos, querían matarnos. Ahorita
Estamos preparando a nuestra gente para que abran una obra y no van a vivir nada de eso, ni saben nada de eso. Perdónenme. Su gran sufrimiento es que no hay, no tengo carro, no tengo para cambiar de ropa, me falta, no tengo esto. Ese es el sufrimiento de ahora, perdónenme. Por eso tenemos que prepararlos hasta para el hambre. Porque si Dios quiere que pasen hambre, van a pasar hambre en pleno siglo XXI. Y aunque usted esté en la leche que fluye, la tierra que fluye leche y miel, va a pasar hambre. Porque Dios tiene que entrenarnos, Dios tiene que capacitarnos. Entonces, Elí nunca pudo preparar a Samuel. Entonces Samuel no sabe, él no tiene todavía la capacidad, el espíritu del nivel de decir, órale. Sí, yo soy Samuel. ¿Acaso eres tú, Señor? No, ahí va corriendo. ¿Hacia dónde corre Samuel? ¿Hacia dónde corre Samuel? No, ¿hacia dónde corre Samuel? Hacia la voz de Dios. Porque el sacerdote era la voz de Dios, pero Dios ya no le hablaba. Entonces corre a la voz de Dios y le dice, no, yo no te llamé. No, vete, duerme, mejor cenaste de más, mijito. Esos tacos, esos bolotes tan ricos que venden ahí en Cholula seguramente te hicieron daño. Vete a dormir. Samuel. Y ahí va otra vez, a la voz de Dios. Y la voz de Dios no tiene voz ni voto. Entonces le cae el 20 a Elí. Por fin le logra caer el entendimiento. Y Elí le dice, Samuel, vete a descansar. Si vuelves a oír la voz, que a mí ya no me habla, si vuelves a oír la voz de aquel que a mí ya no me dice nada, dile, háblame. Dime, Señor, que tu siervo escucha. Dios dejando lo viejo, porque lo viejo perdió todo. Perdió el discernimiento, perdió la visión, perdió la palabra. Empezó a perder todo lo de Dios. Pero junto a Dios, no nos olvidemos que cuando Adán y Eva se mueren espiritualmente, lo que pierden es la gloria de Dios. Entonces Dios lo que quiere es que su gloria esté con su pueblo. Pero como no puede estar en su pueblo, pone su gloria en un arca de oro. Y esa arca está en un lugar que representa su gloria. Y ahora hay un muchachito que ha sido un milagro y duerme ahí donde está el arca, ahí en la presencia de Dios, de tal manera que Dios dice, listo, este es el tiempo, porque voy a hacer cosas, voy a determinar cosas. Así es que lo empieza a llamar Dios. Y después de que Dios llama a Samuel, y Dios empieza a hablar con Samuel. Y llega a tal nivel que el sacerdote Elí lo llama y le dice, a ver, dime qué te dijo Dios. No me escondas nada, no me ocultes nada. Dime todo lo que te haya dicho. Y Samuel le dice su sentencia. Termino. Capítulo 4. Termino, capítulo 4. Cierro mi Biblia, si no me voy a picar. Y ya me pasé del tiempo, perdónenme. Y se cierra toda la tragedia. La pérdida espiritual del ministerio provocó que en Elí la unción se debilitara. Y se debilitó la unción en Elí a tal grado que perdió la bendita presencia del Espíritu de Dios. Perdió a Dios Elí también. Es por eso que el capítulo 4, cuando viene Israel a pelear contra los filisteos y los filisteos les tienen miedo, lo que los filisteos no saben, dice el escritor en el capítulo 4 de Samuel, primero de Samuel, es que Dios ya no estaba con ellos. El asunto es que ellos se llevan el arca, se llevan la gloria de Dios. Y esa fue la consecuencia por el descuido del ministerio. Iglesia, dice la palabra de Dios que si Jehová no edificare la casa, si Jehová no edificare el congreso,
¿Para qué viene el apóstol y para qué viene el profeta? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué estoy yo? Mejor no hagamos nada. Solo hagamos un cultito de emoción donde todos vayamos bien contentos, con promesas de carro nuevo, de casa nueva, de mucha lana, y todos nos vamos bien felices y abrazándonos y besándonos. Entonces, ¿para qué hicimos el congreso? Pero yo sé que Dios ha puesto, sí, Dios les va a dar carro y casa. Sí, Dios se está repartiendo ahorita. Entre hoy y mañana va a haber un día de repartimiento. Si no se pone listo, si no se pone listo, perdóneme, va a seguir rentando. El asunto es que cuando se pierde la gloria de Dios, se perdió todo. Iglesia, ¿de qué sirve lo que hacemos si Dios no lo está haciendo? Líderes, ¿de qué sirve lo que están haciendo si Dios no lo está haciendo con ustedes? ¿De qué sirve que tengamos el mejor equipo y los mejores músicos si Dios no está allí? ¿De qué sirve todo eso? Cuando estaba viendo toda la figura de Elí y tú ves todo el capítulo 4, llega uno de la tribu de Benjamín corriendo, gritando, y les dice: se llevaron el arca. ¿Cómo? Y Elí le dice: ¿qué pasó? Mataron a tus hijos han muerto. Se lo acababa de decir Dios, ya están muertos. Tus hijos están muertos y el arca de Dios se la han llevado. Y en ese momento la lámpara se cayó. La lámpara que estaba vieja, gorda. Porque a veces, perdóneme, la iglesia está pero rebosante de estudio, de enseñanza, ya ni se puede mover. Y todavía anda buscando el gym. No el de ejercicio, el gym, gordas y memelas. Todavía anda buscando. Y ahí está abundante, rebosando, y no está haciendo nada para Dios. Elí dice que estaba gordo, viejo y ciego. Todo se había perdido. Cuando yo veo a ese hombre, digo: Dios, tenemos que cuidar el ministerio que nos has confiado. Tenemos que tratar de trabajar en aquello en lo que tú nos has puesto en nuestro corazón y en nuestras manos, que es tu iglesia. Y la lámpara se cae, se desnuca, y ahí se acaba toda su historia de la lámpara de Israel. Su final trágico. Mata más de 3,000 hombres. En ese momento la nuera le vienen los dolores de parto, nace el niño y le ponen Icabod, sin gloria. Se acabó todo. ¿A consecuencia de qué? Del descuido del ministerio, del descuido del liderazgo y del descuido de la búsqueda de Dios como iglesia. Por eso el mensaje hoy es para nosotros los líderes, para nosotros los pastores, los ministerios, para todo nuestro liderazgo que sirve a Dios y toda la iglesia que está creciendo, y que si permanecen junto a la presencia, en su momento Dios también los puede llamar junto a nosotros para la gloria de Dios. Es para eso que pedimos que trajeran a la iglesia, para que podamos entender que Dios está dispuesto a levantar a su iglesia. Pero pastores, cuidemos todo esto. No descuidemos el discernimiento. Que no se escasee aquí la palabra. No perdamos la visión. Y dejemos que Dios levante a otros. Que Dios nos use para levantar a otros. Amén. Pónganse de pie. He terminado. Todavía falta. Ahorita nada más les di yo tantitos frijoles, ¿cómo se llaman? Los de Monterrey. Frijoles charros nada más. Ya al rato viene la picaña, viene arrachera, ya viene al rato. A mí nomás me toca abrir con frijoles charros, bien preparados. ¿Listos? Así es que, pastores, ¿creen que ahora podemos, líderes, pastores, líderes, iglesia, creen que podemos decirle a Dios: Dios, aquí estamos, háblanos que somos tus siervos y te oímos, queremos oírte. No queremos que nuestros descuidos nos hagan perder tu voz, tu guianza, tu dirección, tu consejo, tu sabiduría. Porque al final de cuentas es grande nuestra responsabilidad de guiar al pueblo hacia lo que Dios quiere. Padre, te doy muchas gracias. Hermoso Dios, es tu palabra, he enviado tu palabra. Cada uno de nosotros somos responsables ahora de esta palabra. Y si tú dijiste que tu palabra no iba a volver vacía, Señor, tu palabra no va a volver vacía.
porque aquí habemos depósitos. Aquí habemos depósitos donde puede caer la palabra, y esa palabra puede traer los resultados para los cuales tú has enviado hoy esta palabra a nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu bendita palabra. Espíritu de Dios, ayúdanos a estarla rumiando, masticando, meditando, pero que también volteemos a ver nuestro camino, que volteemos a ver nuestro caminar. Si hemos perdido el discernimiento, si hemos perdido la visión, si ya nada más vemos a ver qué decimos o qué damos, porque la palabra está escaseándose en nuestro corazón, Padre, todo lo que sea, si ya no vemos bien, si ya no logramos ver lo que está mal, Señor, por favor, ayúdanos. Pero también, Padre, en nuestro cuidado, nuestro esfuerzo, nuestra permanencia junto a tu presencia, permite que nos ayude a preparar a la gente que viene detrás de nosotros, para que sean capaces de escuchar tu voz cuando los estás llamando. Y dinos para formarlos de la manera correcta, para que los pongas donde los tienes que poner. Señor, bendice a tu pueblo y bendice nuestras vidas cada día. Y gracias por tu palabra, precioso Dios, por Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos un receso. ¿Cuántos dicen amén por el receso?